Vamos a ver qué es un servomotor, cómo funciona y cómo podemos modificarlo para tener rotación continua sin necesidad de un puente H adicional. Un servomotor es un dispositivo que permite controlar la posición de su eje. Está conformado por una parte mecánica, los engranajes, una parte electrónica, la de control, y una parte eléctrica, el cual es el motor. Las partes de un motor son las que se indica. Tenemos la placa electrónica, tenemos el sensor de posición, el motor eléctrico, los engranajes y su caja. Acá podemos ver un esquema de las mismas partes. Podemos ver que la resistencia variable o potenciómetro está acoplado al eje final, el cual nos va a poder indicar cuál es la posición del eje. Los colores de los cables para la conexión de un servomotor vienen descritos en esta siguiente gráfica. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales se puede ver los mismos. El voltaje positivo todos tienen en color rojo. La tierra suele venir marcada en color café o en color negro. Y la señal de control suele ser amarilla, blanca o tomate. Para poder controlar un servomotor necesitamos de enviarle un pulso por la señal de control. Es una señal periódica, usualmente de 20 milisegundos, es decir, 50 Hz de frecuencia, en la cual la posición viene determinada por el ancho del pulso positivo. Aquí podemos ver que para la posición de 0 grados totalmente a la izquierda tenemos un ancho de pulso de 1 milisegundo. Para 90 grados un ancho de pulso de 1.5 milisegundos y para 180 grados un pulso de 2 milisegundos. El circuito para controlar con el Arduino viene indicado en el siguiente esquema. En este caso estamos tomando 5 voltios de la propia tarjeta del Arduino, lo cual no es muy recomendable cuando tenemos alguna carga en el servomotor, ya que el consumo de corriente es mayor que lo que puede soportar la tarjeta. En este caso, para el ejemplo, lo vamos a utilizar ya que no vamos a ponerle ninguna carga en el eje. Existe una librería denominada servo.h que viene incluida en el IDE de Arduino, el cual utiliza un timer del microcontrolador para manejar hasta 12 servos en la mayoría de Arduinos, 60 para el Arduino Due y 48 para el Arduino Mega. El control está dado de 0 a 180 grados en una señal estandarizada de 1 a 2 milisegundos. El código es el siguiente, con el cual vamos a desplazar nuestro eje desde 0 hasta 180 y de vuelta desde 180 a 0 grados en pasos de 10 grados, con una pausa de 300 milisegundos aproximadamente entre cambio. El funcionamiento es el siguiente. Vamos a ver el circuito interno de control para un servomotor. Recibimos nuestra señal de control mediante ancho de pulso, el cual es convertido a voltaje. Este voltaje se resta del voltaje en el potenciómetro, sería nuestro comparador. El potenciómetro está acoplado mecánicamente al motor, por tanto nos dice la posición del motor mediante un divisor de tensión en el potenciómetro. Esta señal de error puede ser positiva o negativa dependiendo de la dirección a la que debe moverse el servomotor, y esto nos dará el sentido de giro del motor mediante un puente H. De la misma manera, a mayor error, es decir, mientras más alejado esté la posición del motor del valor que yo deseo, mayor será el voltaje, es decir, a mayor velocidad el motor se irá acercando hasta llegar a su valor final. Es decir, se comporta como un control proporcional. Utilizando esto, entonces, si quitamos el potenciómetro y colocamos un valor de resistencia fija, es decir, un valor de referencia, un voltaje fijo en vez del potenciómetro, aquí tendremos un valor fijo. La señal que vamos a ingresar como señal de control, lo que va a controlar es el sentido de giro del motor y la velocidad. Con esto entonces podemos modificar nuestro servomotor para tener un motor con caja reductora, inversión de giro y control de velocidad utilizando este mismo circuito interno, sin la necesidad de utilizar un puente H adicional. El cambio que debemos hacer es, al potenciómetro lo vamos a sustituir por dos resistencias del mismo valor, con lo cual el voltaje, el divisor de tensión, va a ser como si el eje estuviera en la mitad, es decir, 90 grados. Al darle una señal de control para que avance a más de 90 grados, el motor girará en sentido horario.
y si le decimos que queremos un valor menor a 90 grados, el motor girará en sentido antihorario. Con eso tenemos el control en el sentido de giro, y mientras más alejados nos encontremos de 90 grados, más rápido será la velocidad de giro del motor. El cambio igualmente se indica aquí en la foto. Reemplazamos este potenciómetro por dos resistencias del mismo valor. En este caso el potenciómetro era de 5 kΩ, el cual se ha reemplazado con dos resistencias de 2.2 kΩ. El código para el motor modificado en rotación continua es el siguiente. 90 grados es mi señal de reposo, es decir, aquí no se mueve el motor. Vamos a avanzar hasta 120 grados en pasos de 5, con lo cual vamos a variar la velocidad cada 5 segundos. A continuación volvemos a mi posición de reposo, es decir 90 grados, con lo cual el motor se va a detener y vamos a avanzar hasta 60 grados en pasos de menos 5 grados. Esto nos da un control igualmente de velocidad, pero en sentido contrario en pasos de 5 segundos. El procedimiento de modificación y el resultado se mira a continuación.